Esta es la parte que transmitimos a ustedes de nuestro culto. Hoy es un día especial porque estamos despidiendo el 2020 y recibiendo el 2021. Y qué mejor que despedir el 2020, recibir el 2021 con el título Abrazado de Dios en obediencia y oración. Yo quiero que usted me acompañe a orar para que después que ore podamos predicar el mensaje de la palabra. Abrazado de Dios en obediencia y oración. Bienvenido a usted que está virtual en este momento. Hoy tenemos un mensaje profético y lo de profético, escuche bien, es porque es un mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la Biblia que es la profecía más segura. Así que abrazado de Dios en obediencia y oración. Señor, gracias. Padre, tú nos has traído hasta aquí. Un año difícil, un año de muchas dificultades, un año de retos, pero aquí estamos. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos y nos ponemos en tus manos ahora y siempre. Te pedimos, Padre, que hable a nosotros, a todos los que estamos aquí y a los que están a través, Señor mío, de este mensaje que llega a todas partes ahora mismo a través, Señor, de la tecnología, que tú les hable también a ellos y que al hablarles sea para salvación y vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Abrazado de Dios en obediencia y oración. Ese es el título de nuestro mensaje y vamos a predicar del libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Lea conmigo Habacuc 3, 18 y 19 que dice, escuche bien, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. También leamos como apoyo a nuestro mensaje titulado Abrazado de Dios en obediencia y oración. Leamos Isaías 40, 30 y 31. Dice la palabra: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Permítame compartirle este pensamiento. Sin importar lo que acontezca, si nos abrazamos de Dios en obediencia y oración, nunca seremos quemados por el fuego de las pruebas. Ese pensamiento es la tesis del mensaje. Sin importar lo que acontezca, si nos abrazamos de Dios en obediencia y oración, nunca seremos quemados por el fuego de las pruebas. Este año ya termina. Quedan apenas unos días, casi unas horas. Y hemos vivido un tiempo difícil en este año 2020. De hecho, los que estamos aquí en Puerto Rico venimos arrastrando una serie de situaciones desde el 2017 que nunca antes hemos visto. La esperanza de muchos es que el tiempo que viene sea mejor. Pero les tengo malas noticias. La noticia es que este año 2021 no será mejor que el 2020. Por el contrario, veremos cosas peores, más fuertes y más catastróficas que la que hemos visto hasta ahora. De ahí en parte que el mensaje de hoy es un mensaje profético, porque usted está esperando algo mejor, yo estoy esperando algo mejor, pero lo que dice el Señor en su palabra y lo que dice el Espíritu Santo es que los tiempos irán de mal en peor, que habrá pestes, que habrá hambre, que habrá terremotos, que habrá calamidades, que el amor se enfriará y que veremos situaciones desastrosas
una detrás de otras. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para mantenernos firmes? Porque la Biblia dice en el libro de 2 de Corintios 5:7, más bien, 2 de Corintios 5:7, fe andamos no por vista. Así que nosotros no deberíamos estar preocupados de si el tiempo que viene será mejor o peor que el tiempo que ya está pasando o que ya pasó. Nosotros necesitamos fe. La Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De esa misma manera dice 2 de Corintios 4:18 que no mirando, escuche bien, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y escuche qué declaración hace el Señor en su palabra. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que nosotros necesitamos fe para enfrentar lo que viene más adelante. Para este 2021 necesitamos fe para poder mantenernos de pie ante las situaciones que vendrán, que repito, dice el Señor en su palabra y a través del Espíritu Santo, que serán peores estos tiempos que vienen que lo que ya hemos vivido. En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo de una persona que cuando necesitó la fe, su fe fue golpeada de manera contundente por la duda. Ese es Habacuc. El término Habacuc, el nombre Habacuc significa el que abraza o el que se abraza de Dios. Así que Habacuc, por su nombre y por su oficio de profeta, que es uno de los profetas menores, es el octavo de los 12 profetas menores, este hombre debió abrazarse de Dios en fe, pero no. Él fue golpeado por las dudas y en el capítulo 1 de Habacuc, versículo 1 en adelante, más bien el 2, dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Esta es la expresión de un hombre que está desesperado. Cuando un cristiano comienza a preguntar, ¿hasta cuándo, Señor? Lo que está diciendo realmente es, ya no puedo más, ya estoy desesperado. Él dice que, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Escuche bien, el 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Este hombre entró en un proceso donde su fe fue golpeada de manera contundente por la duda, no por la duda de que Dios podía obrar, no por la duda de que Dios es el Salvador, no por la duda de que Dios no podía hacer nada, sino por la duda, escuche bien, de que al verse confrontado por los problemas, al verse cercado por los problemas, puso más la vista en el problema que en el Dios que soluciona los problemas. Y en vez de ir a Dios buscando el consuelo y la fuerza, fue a Dios pidiéndole que detenga, que hasta cuándo, que por qué, que cómo. Y son preguntas que muestran que su fe estaba siendo golpeada. De hecho, en el capítulo 2, versículo 4, el Señor deja ver cómo la fe de Habacuc estaba siendo golpeada, que Dios le dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Es un llamado a Habacuc a que vuelva a la fe. El Señor en su misericordia le responde a Habacuc lo que iba a acontecer. En los versículos 5 hasta el 11 del capítulo 1 le responde y le muestra que Dios levantaba a los caldeos, o sea, a los babilonios, para que éstos castigaran al pueblo de Israel por haberse olvidado del Señor. Pero Habacuc, que su fe había sido golpeada, él vuelve a Dios y comienza otra vez a tratar de razonar con Dios y diciéndole a Dios que los planes de Dios no eran los adecuados. ¿Cómo tú vas a levantar a un pueblo que es más malo que tu pueblo para castigar a tu pueblo? Eso es insensato, eso no es correcto. Mi querido hermano, mis queridos amigos, quiero decirle que cuando la fe es golpeada por la duda,
cuando la fe es golpeada por la desesperación, cuando la fe es golpeada por el desenfoque de Dios, en otras palabras, cuando dejamos de abrazarlo de Dios en obediencia y oración, lo que pasa en nuestras vidas es que entramos en un proceso, escuche bien, de tratar de razonar con Dios y convencerlo a que haga no lo que Él quiere en su soberana voluntad, sino lo que nosotros entendemos que Él debe hacer. Así que nosotros necesitamos la fe para estar conectado a Dios y esperar, escuche bien, de manera inamovible en sus promesas, en su bondad, en su gracia, porque Él nunca, escuche bien, nunca nos dejará en el suelo. Dice que Él no dejará caído el justo. Dice que un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Así que el título que estamos predicando es Abrazado de Dios en obediencia y oración. La pregunta: ¿cómo entonces nosotros nos abrazamos de Dios en obediencia y oración? ¿Cuál es la fórmula bíblica, si es que hay alguna, para nosotros abrazarnos de Dios? Pues la Biblia responde. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice cómo un hombre y una mujer de Dios, como un hombre y una mujer que han tenido un encuentro de salvación con Cristo, cómo se abrazan de Dios en obediencia y oración. Cito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que se llama, teológicamente hablando, una promesa condicionada. La promesa condicionada consiste en que Dios va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestra tierra, incluida la tierra de Puerto Rico, pero primero necesitamos abrazarlo de Dios en obediencia y en oración. ¿Cómo ocurre? Humillados ante Dios. El término humillarse ante Dios en el hebreo, porque 2 de Crónicas es escrito en el idioma hebreo, la palabra que más fácil nos hace entender que es humillarse, es someterse. Da la idea de alguien que se mete por debajo de alguien más grande. Pues escuche bien, Dios quiere que usted y yo, para este 2021, hoy que lo estamos recibiendo de manera simbólica y profética en este culto, que nosotros vayamos a Él, sometido a Él, entendiendo que Él es grande, nosotros no. Que Él es todopoderoso, nosotros no. Que Él todo lo sabe, nosotros no. Que Él todo lo puede, nosotros no. Entonces dice que cuando estemos humillados, sea sometidos, oremos. Pero el término orar aquí no es el orar cualquier término de oración. En el original, 2 de Crónicas 7:14, en el texto antiguo, es orar con ruego e ir a Dios humillado y clamar al Señor, hacer clamor de misericordia, clamor con dolor por el pecado. Como dice Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y sigue diciendo que entonces busquemos el rostro de Dios. Aquí buscar el rostro de Dios se sustituye con la palabra pedir, enfocados en Dios, enfocado en su grandeza, enfocado en su voluntad, enfocado en su poder, enfocado en su benevolencia. Y dice por último que entonces nos volvamos de nuestros malos caminos, restauremos. La palabra volverse de nuestros malos caminos en 2 de Crónicas 7:14 es volverse volverse de nuestros pecados hacia Dios, volverse de nuestra vida medalaganaria, nuestra vida que queremos vivirla dependiente de nosotros mismos, no de Dios, y volvernos hacia Dios. Entonces dice que oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dicho en otras palabras, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, lo que está diciendo 2 de Crónicas 7:14 es: abrázate de Dios en obediencia y oración. Y yo quiero, para entrar en el último punto que voy a tratar, hacer esta pregunta: ¿por qué necesitamos abrazarnos de Dios en obediencia y oración?
Habacuc tuvo su momento de reflexionar y de volverse a Dios, abrazarse a Dios, como su nombre lo dice, en obediencia y en oración. ¿Pero por qué? Escuche bien, Efesios 6:11, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. En la Reina Valera dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, si vamos a vivir un tiempo difícil, si vamos a vivir un tiempo de más caos, un tiempo de más pandemia, un tiempo de más virus, entonces vamos a ponernos toda la armadura de Dios para que los dardos del diablo, los dardos del enemigo, los ataques del enemigo no puedan, escuche bien, no puedan minar nuestra fe y nuestra relación con Dios, y por ende no pueda minar nuestras vidas. Ese fue el entendimiento que tuvo el profeta Habacuc después de tratar de razonar con Dios y Dios mandarlo a callarse. Calle delante de mí toda la tierra, porque yo estoy en mi templo, o sea, yo estoy en mi trono. Habacuc 2:20. Habacuc se va en oración, toma un instrumento musical llamado Sigionot, capítulo 3, entra en oración y él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. En medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos y amigos, mientras que Habacuc estuvo desenfocado de la fe, mientras estuvo golpeado por la duda, se estuvo enfocando en el problema y en él mismo. Pero ahora que él ha orado, que ha escuchado la palabra de Dios, repito, él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Y queridos hermanos, queridos amigos, escuche bien, este Habacuc de ahora no está preocupado por el problema del pecado del pueblo. No está preocupado porque los babilonios, o sea, los persas, los caldeos van a invadir al pueblo de Israel. Él lo que le preocupa, bendito el nombre del Señor, es que, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Sabe qué? Que cuando nos abrazamos de Dios en obediencia y oración, nosotros dejamos de preocuparnos por lo que está pasando a nuestro alrededor y nos enfocamos en que la voluntad de Dios sea hecha, que el evangelio de Dios sea regado por toda la tierra, que el reino de Dios sea expandido. Bendito el nombre del Señor. Esta es la invitación en los minutos finales para despedir este año y recibir el año nuevo de manera profética y simbólica, para que usted y yo nos abracemos del Señor en obediencia y en oración. Cerremos nuestros ojos y dependamos de Dios. Nos pongamos en las manos del Señor y entonces podremos concluir como concluyó el profeta Habacuc, diciendo: oí y se conmovieron mis entrañas. Versículo 16 del capítulo 3. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y oiga qué palabras de este hombre que usted y yo debemos hacer nuestra en este día. Aunque la higuera no florezca, escuche bien, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe cuál es la aplicación de este mensaje y la conclusión? Que sin importarnos cómo fue el 2020 y cómo será el 2021, usted y yo, si conocemos a Cristo, si somos hijos de Cristo, si Cristo es nuestro Señor, debemos gozarnos, como dice aquí, con todo. O sea, pase lo que pase, yo me gozaré y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Dios que te rescató del hoyo, el Dios que te dio vida y como dice Juan 10:10, vida y vida en abundancia. En ese Dios tienes que gozarte, tienes que confesar que Él es bueno y tienes que enfocarte, o sea, abrazarte de Él en obediencia y oración. Mira cómo termina. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.
En uno de los textos, de los pasajes que leí para predicar y le dije que era parte, es Isaías 40, 30, 31. ¿Qué dice? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escuche bien, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 30, 31. La imagen que quiero compartirte para concluir es la del águila. El águila es un ave que vuela alto, alto, alto. Sus alas son anchas, fuertes. Y de alguna manera el águila sabe cuando viene una tormenta. Asimismo, usted y yo, como creyentes, si somos verdaderos cristianos, verdaderos discípulos, debemos saber entender los tiempos. Por eso yo estoy diciendo, y queda grabado, y lo estoy diciendo de parte de Dios y delante de Dios en el Espíritu, que el 2021 será peor que el 2020. Pero que el 2021 no tiene que ser peor para usted ni para mí si nos abrazamos de Dios en obediencia y en oración. El águila lo que hace es que cuando viene una tormenta, ella sale a buscar y encontrarse con la tormenta. Cuando llega donde está la tormenta, el águila abre sus alas, la extiende en contra de la tormenta. La tormenta le da de frente al águila y el águila resiste a lo primero, pero después se deja llevar de la tormenta y la tormenta empuja el águila, pero ella ha colocado sus alas de forma, escuche bien, que la tormenta le empuja hacia arriba y mientras que la tormenta está destrozando abajo, el águila va subiendo, 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 hasta que llega un momento que el águila, escuche bien, no está en la tormenta, no está dentro de la tormenta, no está debajo de la tormenta, el águila está volando por encima de la tormenta. Y ese es el mensaje en este día. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En las alturas de Dios podremos sobrevivir, podemos vivir, podemos vencer, pero para eso tenemos que abrazarnos de Dios en obediencia y oración. Quiero concluir este año, despedir el 2021 y el 2020 y que recibamos el 2021 de manera profética y simbólica, humillados ante Dios, orando, buscando el rostro de Dios y así convirtiéndonos de nuestros malos caminos. Te invito a orar. Padre, te doy gracias. Señor, este año 2020 no ha sido malo, como dicen. Ha sido un año que ha retado nuestra posición ante ti, nuestra relación contigo. Y aquí estamos de pie, a pesar de la tormenta, a pesar de los virus, a pesar de los huracanes, a pesar, Señor, de los terremotos. Aquí estamos, a pesar de las enfermedades. Y te damos gracias, Dios, porque tú nos has llamado y nos has cuidado y nos has guardado. Señor, ahora de manera simbólica estamos despidiendo el 2020 porque es nuestro último culto dominical de este año 2020 y recibimos el 2021 abrazado a ti en obediencia y en oración y te damos gracias. Señor, gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por lo que vamos a vivir. Gracias por tu poder y tu potencia con que nos guarda. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Gracias, Señor. Le damos gracias a usted que ha estado con nosotros. Le damos gracias a los hermanos de la Iglesia Bautista de la Familia. La verdad que quiero decir públicamente que ustedes, hermanos, han impartido fe, han impartido confianza y han ayudado a que yo crezca en el Señor. Ustedes reunidos el 13 de diciembre de este 2020, reunido en una asamblea extraordinaria, votaron de manera unánime para que esta iglesia representada en este servidor, mi esposa y mi hija, vayamos a plantar otra iglesia en Trujillo Alto a partir del 2021, a principios del 2021. Eso es un acto de fe. Eso es un acto de obediencia, pero también es un acto de madurez que Dios no pasará por alto. Yo estoy orando proféticamente sobre ustedes, pidiendo salud sobre ustedes, pidiendo que Dios le ayude a crecer en su gracia.
Y yo sé que algunos bautistas tienen miedo cuando oyen la palabra profética. Ya usted, eso está en la Biblia. Profética porque es palabra de Dios y profética porque el Espíritu está hablando de cosas que hoy no son, pero que mañana serán. Porque ya en el mundo espiritual ya Dios las puso como deben ir. Así que en este 2021, este servidor, sin dejar de ser pastor de esta iglesia, junto a su familia estaremos siendo enviados a plantar la Iglesia Bautista Pesca Trujillo Alto. Y con eso también recibimos el 2021. Ustedes también aprobaron este sábado 2 de enero hacer un retiro en este lugar para recibir al Señor en este año nuevo, dándole gloria y honra. Y eso también es un acto de madurez. Los bendigo y pido al Señor que siga obrando en la vida de ustedes y la de su familia. Me despido de ustedes que están allá, invitándole a que escuchen nuestra emisora, una emisora de Dios, una emisora de bendición, en familiaradio.net, un ministerio de la Iglesia Bautista de la Familia, para poblar el cielo, despoblando el infierno. Soy el pastor Johnny Rafael Báez. Recuerde, abrazado de Dios en obediencia y en oración. Haga todo lo que sea obediencia a Dios. Ore solo, sola, ore en grupo, ore con su pastor, ore con sus hermanos, camine haciendo caminatas de oración, porque solamente en obediencia y en oración nos podremos abrazar de Dios y solamente abrazados de Dios podremos resistir lo que nos viene en este 2021. Nuestro último culto del año. Recibimos el 2021 con gozo y alegría, dando gloria a Dios. Aleluya. Y nos despedimos por hoy. Dios te bendiga. Amén.